Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermas.com. Los invitamos a que se suscriban y que también visiten la página web www.comoaprendermas.com. En este tutorial se explicará la ley de las proporciones múltiples. Esta ley fue enunciada por el químico y físico británico John Dalton en el año de 1803. Su contenido dice que cuando dos o más elementos pueden formar más de un compuesto, las cantidades de uno de ellos que se combina con una cantidad fija del otro guardan entre sí relación de números enteros sencillos. A continuación, presentamos tres óxidos formados por el nitrógeno para explicar esta ley de las proporciones múltiples, la cual puede ser interpretada analizando los átomos que conforman los compuestos o explicando la masa molar de esos óxidos o explicando la relación entre los moles del elemento que varía en el compuesto y también teniendo en cuenta la relación entre los gramos de los elementos que conforman los óxidos. Para la interpretación de este ejemplo debemos tener en cuenta las masas atómicas de los átomos que conforman estos óxidos. Observamos que el nitrógeno tiene una masa atómica de 14,008 y que el oxígeno tiene una masa atómica de 15,999 unidades de masa atómica. Estos valores los colocamos acá para tenerlos en cuenta durante la explicación. Mostramos aquí la masa atómica de estos átomos y también la relación entre la masa molar en gramos y su equivalencia a una mol en ambos elementos. Al observar las fórmulas del óxido de dinitrógeno, del dióxido de dinitrógeno y del pentóxido de dinitrógeno, se aprecia una relación entre el número de átomos del nitrógeno y del oxígeno en el primer caso, en donde se combinan dos átomos de nitrógeno por uno de oxígeno. En el segundo ejemplo, se relacionan dos átomos de nitrógeno con tres átomos de oxígeno y en este otro óxido, la relación entre dos átomos de nitrógeno y cinco átomos de oxígeno. En esta relación se aprecia que el nitrógeno es el átomo que permanece en una cantidad fija o constante y que el oxígeno es el elemento que varía y que está en la relación de 1, 3 y 5 átomos en cada una de estas tres fórmulas. Calculemos las masas molares de estos tres óxidos. Se empieza con el óxido de dinitrógeno. Como son dos átomos de nitrógeno, su masa es de 28,016 y un átomo de oxígeno cuya masa es de 15,999. La suma de ellas nos da una masa molar de 44,015 para el óxido de dinitrógeno. En el segundo óxido tendremos 28,016, que es la masa del nitrógeno, y 47,997, que corresponde a los 3 moles de oxígeno, para un total de 76,013. Y en el tercer ejemplo tenemos la cantidad fija del nitrógeno más 79,995 que corresponden a los 5 átomos de oxígeno para una masa molar de 108,011 gramos por mol. Se puede observar que el nitrógeno es la cantidad que permanece fija o constante y que la que varía en una relación proporcional es el oxígeno, en la relación de 1 a 3 y de 1 a 5. Por eso, si multiplicamos 15,999 gramos por mol del oxígeno, lo multiplicamos por 3, origina el valor de los gramos de oxígeno del segundo ejemplo. Y si multiplicamos por 5, este valor de una mol de oxígeno origina 79,995 gramos
del oxígeno en este tercer ejemplo. Apréciese aquí la relación 1:3 y la relación 1:5. Enseguida averiguaremos los moles de oxígeno que intervienen en cada uno de estos tres óxidos. Para el primero, como hay 15.999 gramos de oxígeno por mol y se divide por el valor de una mol de oxígeno, esto nos da 1. Al dividir esta cantidad de gramos de oxígeno por el valor de una mol de oxígeno, esto nos equivale a 3 moles. En el tercer ejemplo, al convertir los gramos de oxígeno por el valor de una mol de oxígeno, se obtiene como resultado 5. Se sigue apreciando la relación de 1:3 y de 1:5. A continuación, vamos a establecer la relación entre los gramos de los elementos. En el primer óxido, al dividir el número de gramos de oxígeno por el número de gramos de nitrógeno, nos da un valor de 0,57, interpretado de la siguiente forma, que se combinan 0,57 gramos de oxígeno por un gramo de nitrógeno. En el segundo ejemplo, nos da como resultado 1,71 gramos de oxígeno combinados con un gramo de nitrógeno. Y en el tercer ejemplo se aprecia que se combinan 2,86 gramos de oxígeno con un gramo de nitrógeno. Siguiendo los principios de la ley de las proporciones múltiples, apreciamos aquí que el nitrógeno sigue conservando una cantidad fija o constante. Se puede observar bien sea aquí o también en estas divisiones. Si dividimos estos valores por la cantidad menor, obtenemos los siguientes resultados. En el primero, 1. En el segundo óxido, esta división dará como resultado 3 y en el tercer ejemplo da como resultado 5, conservando siempre la relación de 1, 3 y 5. Mostramos a continuación otro ejemplo de tres óxidos formados por el cloro, el trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro. Si miramos en la tabla periódica, encontramos para el cloro una masa atómica de 35.453 unidades de masa atómica. Este valor lo vamos a tener en cuenta en la explicación del ejemplo, en donde se presenta la masa atómica del cloro y la masa molar con su equivalencia en moles. La relación de los átomos aquí será en la siguiente forma: 2 átomos de cloro por 3 átomos de oxígeno. En este segundo óxido, 2 átomos de cloro por 5 átomos de oxígeno y acá 2 átomos de cloro por 7 átomos de oxígeno. La cantidad que permanece constante viene a ser el cloro. De acuerdo a la ley de las proporciones múltiples, el elemento que varía está en una relación de 3, 5 y 7 átomos en los tres ejemplos. Las masas molares de los elementos y de cada óxido son los siguientes: 70.906 que corresponden a 2 moles de cloro, más 47.997 gramos que corresponden a los 3 moles de oxígeno. La suma nos da una masa molar de 118.903 gramos por una mol. En el segundo ejemplo se presenta la masa molar y en el tercer ejemplo tenemos la masa molar del heptóxido de dicloro. La cantidad que permanece constante son los gramos de cloro. También se aprecia que entre el segundo óxido y el primero hay una relación de 5 partes del pentóxido de dicloro por 3 partes del trióxido de dicloro y que esto origina
un resultado o una razón matemática de 1,67. Este valor de esta razón sirve para multiplicar los gramos del oxígeno del primer óxido obteniendo los gramos del segundo óxido. La relación entre este tercer óxido y el primero es de 7 partes de oxígeno en el heptóxido por 3 partes de oxígeno en el primer ejemplo. Y esto al dividirlo nos da una razón de 2,33. Y este valor al multiplicarlo por el número de gramos de oxígeno del primer óxido origina el valor de los gramos del óxido del tercer ejemplo. Averigüemos a continuación los moles de oxígeno en cada uno de los tres óxidos. En el primero se tiene la cantidad de oxígeno del trióxido de dicloro dividido por los gramos de una mol de oxígeno y da como resultado 3. En el segundo óxido se tiene el resultado de 5 moles y en el tercer ejemplo se obtiene como resultado 7. Se ratifica la ley de las proporciones múltiples, conservando la relación de 3, 5 y 7 entre los moles de oxígeno de estos compuestos. A continuación, se calculan los gramos de oxígeno combinados con un gramo de cloro. Al hacer esta división, obtenemos que 0,68 gramos de oxígeno se combinan con un gramo de cloro en el trióxido de dicloro y que 1,13 gramos de oxígeno se combinan con un gramo de cloro en este segundo óxido. Y en el tercero, que se combinan 1,58 gramos de oxígeno con un gramo de cloro. Se sigue apreciando la ley de las proporciones múltiples, en donde el cloro permanece en una cantidad constante, bien sea en esta parte o aquí en esta división. Al dividir estos tres valores por la cantidad menor, obtenemos los siguientes resultados. Aquí 1, en el segundo ejemplo nos da 1,66 y en el tercer caso 2,32. Como en estos dos casos da una cifra decimal, multiplicamos los tres valores por un número para convertirlos en valores enteros. Y ese número en este caso es el 3, dando 3 por 1, 3. Al multiplicar este valor nos dará 5 y luego multiplicado por 3 nos dará 7, conservando la relación de 3 partes de oxígeno en el trióxido de dicloro por 5 partes de oxígeno en el pentóxido de dicloro y por 7 partes de oxígeno en el heptóxido de dicloro. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Continúen visitando el canal de YouTube comoaprendermas.com y la página web www.comoaprendermas.com.